de hoy, ADEX, el gremio de exportadores, con su compromiso de ayudar a que nuestro país se encuentre en la exportación, un pilar de su desarrollo económico, innovamos para crecer y con el apoyo de PYME ADEX, presentamos el webinar Reanudación de actividades, medidas laborales que deben adoptar los empleadores. En el contexto del COVID-19, el gobierno ha dispuesto medidas laborales excepcionales que resultan imprescindibles para mitigar el potencial impacto. El siguiente webinar estará a cargo de Cristian Bates de Espejo, abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro laboral registrado ante el Ministerio de Trabajo, máster en Dirección de Empresas en la Escuela de Dirección de Empresas de Madrid. Asimismo, lo acompañará Walter Quevedo Alvarado, abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado en la Maestría de Gestión Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado en el sector público como vocero institucional del Poder Judicial. Ambos representantes de la firma Serviconsult Legal Tech. Así también nos acompañará Raúl Odría Hidalgo, abogado de la Universidad de Lima, máster en Derecho Administrativo y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, e incluido en el ranking Global The Best Lawyer del 2020, ¿no? Y representante de la empresa Latin American Fruits. Temas a desarrollar: suspensión perfecta de labores, seguridad y salud en el trabajo, protocolos de bioseguridad y fiscalización laboral. Les damos la bienvenida. Adelante, Raúl. Ok, muchas gracias a todos los participantes, gracias a ADEX nuevamente por darnos esta oportunidad de poder colaborar con los asociados y con el público en general. Gracias a mis colegas Cristian y Walter, que son expertos en temas laborales y que nos van a ayudar a absolver muchas consultas que tiene la actividad privada. Bueno, quien les habla, como se ha adelantado en la presentación, es abogado, pero en este caso hemos decidido una dinámica diferente. Aún cuando soy abogado, pero voy a actuar como representante de una empresa privada que es asociada de ADEX, Latin American Fruit, y voy a trasladar las consultas más comunes que tiene las empresas en esta coyuntura tan particular que se ha dado en el Perú y en muchos países del mundo generado por este virus COVID-19. Entonces, un poco la idea, como se ha adelantado también dentro de los puntos que hemos pensado tocar, es oye, ¿qué pasa con el tema de la suspensión perfecta? Que si bien es cierto, ya se encontraba regulada en el ámbito laboral, ha saltado pues en vista que, como todos saben, muchas actividades se han detenido, muchas empresas han dejado de tener ingresos y estas empresas tienen una serie de obligaciones corrientes que ya no van a poder cumplir, porque o por un lado se van a ver obligadas a financiarse a nivel bancario, o por otro lado a nivel accionistas, o por otro lado simplemente son empresas que ya en vista a que se encuentran detenidas, se ven impedidas de poder seguir asumiendo estos pagos. Entonces ahí viene la disyuntiva, ¿qué hacer? ¿Seguimos operando? Tenemos las opciones legales que ya existen y que nos está poniendo el gobierno a disposición. Liquidamos la empresa, entramos a un procedimiento concursal, todos son diversas opciones que tiene, pero que sin duda también tienen un efecto tributario. ¿Qué hago con mi planilla? ¿Qué hago con mis trabajadores? Un restaurante que no opera tiene que seguir manteniendo su planilla a los mozos, a los cocineros, tiene que seguir pagándoles su remuneración. Una empresa como la mayoría de ADEX, que opera en textil, que opera en agroexportación y que ha disminuido sustancialmente su actividad, debe tener a toda su planilla. ¿Qué hacemos? Entonces, un poco hemos tratado de identificar los aspectos más resaltantes que ya he adelantado y vamos a trasladar una serie de consultas a mis colegas. Primero, respecto a la regulación de la suspensión perfecta,
¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se lee eso con esta serie de protocolos que han sido establecidos frente a los trabajadores, aquellos que son población vulnerable? Si yo tengo trabajadores vulnerables, ¿qué hago con ellos? La posibilidad del trabajo remoto o teletrabajo, un tema muy importante que muchas empresas de repente no tienen en consideración, es el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es un esquema que está vigente y que se vuelve obligatorio, más aún ahora en que esta enfermedad, el COVID, ha sido considerado como una enfermedad ocupacional. Es un tema muy interesante a tener en cuenta y que mis colegas van a poder desarrollar con más precisión. Y además, ustedes saben que una de las pocas instituciones que ha seguido operando es la SUNAFIL. Y la SUNAFIL, si bien es cierto, de manera un poco más reducida, pero sigue operando y pueden hacer fiscalizaciones, pueden imponer sanciones frente a diversos temas laborales. Entonces, un poco ese es el tenor de los aspectos que vamos a comenzar a conversar. Yo voy a ir planteando algunas consultas, como del ámbito de la administración de una empresa privada, sin perjuicio que luego de la exposición hay una ronda de preguntas sobre algunos temas específicos que no hayan podido, no hayan sido tocados o que hayan quedado pendientes de ser mencionados. Entonces, bajo esa óptica, me gustaría comenzar preguntándole a Cristian. Yo soy una empresa, Cristian, que ha dejado de operar y tengo una planilla importante de menos o de más de 20 trabajadores. ¿Qué opciones tengo? Estas personas, ¿qué pasa si estas personas me piden un adelanto de la gratificación? ¿Qué pasa si esas personas me piden poder cobrar mensualmente su CTS? ¿Por dónde debo comenzar? Bueno, ante todo, antes que nada, buenos días a todos los participantes. Bienvenidos a esta charla. Y en definitiva, bueno, lo que señala mi colega José Raúl Odría es interesante, ¿no? Porque, bueno, hoy por hoy, muchas de las empresas, una gran mayoría que está dentro del sector pymes o microempresas, ¿no? No están operando por el impacto, pues, justamente que ha ocasionado esta crisis sanitaria. Ahora bien, de hecho, en nuestra normativa tenemos efectivamente la figura de la suspensión perfecta de labores, que se ha tratado de manera muy amplia, ¿no? Básicamente, la suspensión perfecta de labores es la suspensión de la obligación tanto del empleador como del trabajador de realizar sus prestaciones. Entiéndase por prestaciones el pago de la remuneración por parte del empleador y el asistir al centro de trabajo a brindar sus servicios por parte del trabajador. Nuestra normativa establece la suspensión perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor, que es justamente lo que se está dando en estos momentos, ya que estamos bajo una pandemia y bajo ciertas normas que han impedido el libre tránsito. Eso configura la fuerza mayor. De hecho, la suspensión perfecta de labores ya estaba concebido en el artículo 15 del Decreto Legislativo 728. Lo que ha hecho el gobierno hoy por hoy es básicamente regular ciertos detalles, acomodando la norma, la regla general, a la situación actual. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo considero que ha restringido esta posibilidad a los empleadores que tienen problemas económicos, señalando de que tendría que priorizar el otorgamiento de una licencia con goce de haber. Esa priorización, esa prioridad definitivamente sí estaba contemplada también en el artículo 15 del Decreto Legislativo 728, sin embargo no es una obligación. O sea, no es que en todo caso se tiene que otorgar una licencia con goce de haber. Se tiene que atender a las posibilidades económicas de las empresas. Si las empresas no pueden otorgar esa licencia, el gobierno no puede obligar. Inclusive sería ilegal, porque como les reitero, esto ya viene regulado por el Decreto Legislativo 728 y su reglamento hace más de 25 años.
Entonces, no es un tema nuevo, ¿no? Ahora, tenemos el decreto de urgencia 038-2020 que regula el tema de la suspensión perfecta de labores para este tema en particular de la pandemia. Efectivamente, José Raúl Lodría mencionaba que bajo esta figura, los trabajadores que se vean afectados con la suspensión perfecta de labores, ¿no? Pueden acceder a ciertas ayudas. Una, por ejemplo, es la de, para aquellos trabajadores que perciben menos de 2.400 soles y pertenezcan a la micro y pequeña empresa, pueden acceder a un subsidio de 760 soles que lo otorga el gobierno por un plazo de 3 meses, como máximo. Este subsidio, obviamente, se solicita ante salud, ¿no? Y previamente el empleador tendría que haber remitido su solicitud de suspensión al Ministerio de Trabajo y haber obtenido una resolución aprobatoria dentro del plazo señalado en el decreto de urgencia. Este plazo también, esta operativa también tiene ciertas ineficiencias, ¿no? Pero bueno, esto se ha hecho sobre el camino y ya lo comentaré. Ahora bien, por otro lado, la empresa, ¿no? Tiene que también, bueno, si está en las posibilidades, tiene que dar las facilidades a los trabajadores si es que estos, en virtud del decreto de urgencia, les solicita, por ejemplo, estos trabajadores que están sometidos a suspensión, les solicita el adelanto de la CTS, bueno, era por el mes de mayo, y el adelanto de la gratificación por el mes de julio. Este adelanto de la gratificación por el mes de julio que puede realizar estos trabajadores afectados con la suspensión, ¿no? Tiene que ser otorgada dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles por parte del empleador. Ahora bien, hay una facilidad que otorga, por ejemplo, el decreto de urgencia 038, que es, por ejemplo, la de diferir el pago de la CTS para noviembre del 2020, correcto, pero para aquellos casos, para aquellos trabajadores que no hayan sido afectados, siempre y cuando los trabajadores no hayan sido afectados con la suspensión perfecta de labores, o para aquellos trabajadores, esto apunta, para aquellos trabajadores que perciban una remuneración superior a los 2.400 soles. En realidad tenemos todo este paquete de subsidio, adelanto de CTS, adelanto de gratificaciones, postergación del pago de la CTS hasta noviembre del 2020, ¿no? Tenemos todo este paquete referido a la figura esta de la suspensión perfecta de la labor. Perfecto, Cristian. Muy claro lo que desarrollas. Me queda una pregunta adicional. ¿Y cómo va a ser SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo para verificar que efectivamente estas empresas hayan aplicado correctamente esta suspensión perfecta? ¿Se va a fiscalizar posteriormente? No, es una autorización automática. Y un punto adicional, espero que ustedes me lo puedan aclarar. He escuchado muchas veces, y además lo comentó la ministra, pero no encontré una base legal en la cual se señaló que las empresas que hayan solicitado esta suspensión perfecta para sus trabajadores no tienen acceso al plan Reactiva. ¿Han escuchado algo de eso? ¿Se ha confirmado? Bueno, en realidad, respecto a tus preguntas, te debo mencionar que la SUNAFIL ha establecido un protocolo, ha emitido un protocolo de fiscalización con respecto a este tema de la suspensión perfecta. En realidad, entiendo yo que esta verificación de los requisitos, ¿no? Que se exigen para someterse a la suspensión y se le otorgue una respuesta probatoria a la empresa, ya se está verificando, en primer lugar, de manera virtual. O sea, es decir, tú tienes que presentar formatos, declaraciones juradas,
¿no? Tienes que presentar información certera sobre los trabajadores que van a estar afectados, las razones y los motivos. Puede ser una razón económica, como también puede ser una razón de que no se puede aplicar el trabajo remoto a estos señores y que se han agotado todas las posibilidades para no perjudicarlos y que, bueno, lo único que queda es la suspensión. La SUNAFIL, en una primera instancia, hace la verificación, entiendo yo, desde sus oficinas, ¿no? Revisando la documentación que virtualmente haya remitido el solicitante. Ahora, sin perjuicio de que posteriormente, o sea, de ex post, pueda hacer de repente alguna verificación más exhaustiva, presencial, de repente para una empresa mucho más grande, ¿no? Porque entiendo que la revisión virtual podría ser, por ejemplo, para empresas pequeñas, donde sea la verificación mucho más fácil, pero para grandes empresas o medianas empresas, definitivamente pues ya lo virtual queda de lado y tendrían que acudir de manera presencial para revisar los estados financieros, ¿no? Eso es lo que yo considero. Ahora, el tema de reactiva, ¿no? De hecho, hay un tema bien interesante sobre ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque, de hecho, una empresa que está sometido a un financiamiento como reactiva, no significa de que no tenga un problema económico. O sea, eso desde el punto de vista financiero lo podemos tener claro, ¿no? Es decir, si justamente yo me someto a esta ayuda es porque tengo un problema económico. Y definitivamente esa ayuda de repente no es suficiente tampoco para mi realidad. Puede ayudarme en algún porcentaje, 25, 30%, 50%, es dependiendo el caso de cada quien, ¿no? Y en los casos más críticos, el hecho de someterse a reactiva no significa que yo ya salí del problema. El problema puede continuar y definitivamente la suspensión perfecta de labores está creada justamente para paliar el problema, para ayudar a la empresa ante una situación económicamente adversa. Ahora, el decreto de urgencia 038 que regula la suspensión te establece pues un mecanismo de cálculo, de comparativos, ¿no? Hay unas fórmulas, ¿no? En el tema de ingreso, masa laboral, ¿no? Menos, ¿no? Ahí deduces, por ejemplo, el tema del subsidio, si es que está subsidiado tu planilla por 35%, deduces, ¿no? El subsidio del 35% y te sale un resultado. Si ese resultado es negativo, está dentro del parámetro que establece el ministerio, puedes acogerte a la suspensión, ¿no? O sea, el hecho de acogerte a reactiva no quiere decir que tus problemas económicos se solucionaron y que estás boyante y que la suspensión no se aplica, pues, ¿no? O sea, sería un contrasentido, ¿no? En estos casos hay que aplicar el criterio, el sistema anglosajón, ¿no? Americano, inglés, donde se atienden los casos concretos, ¿no? Los estándares, los criterios estándares, no funcionan. Funcionan simplemente para una política de Estado, pero no para una verificación, por ejemplo, ya puntual de un caso determinado. Ahí tienes que aplicar el sistema, el sistema anglosajón, que es atender el caso concreto y no limitarte simplemente a lo que dice una norma estandarizada. De acuerdo, Cristian. Un poco para ir cerrando este tema de la suspensión perfecta. Dos adicionales que me gustaría preguntarte. ¿Y es posible que yo acoja suspensión perfecta solamente a un grupo específico de mis trabajadores? Uno. Y lo segundo, si yo de alguna manera quiero descartar esta posibilidad, ¿hay opción también de una negociación de manera general o específica con algún grupo de mis trabajadores para hacer una reducción de sus salarios y no necesariamente despedirlos o entrar a la suspensión perfecta? Sí, interesante la pregunta porque en realidad la suspensión perfecta de labores puede aplicar tanto a las empresas que están inoperativas como también a las empresas que van a operar o ya están operando. ¿Qué quiere decir esto? Que para las empresas que están inoperativas, tú tienes varias herramientas, ¿no? Entre ellas la suspensión perfecta, ¿no? El trabajo remoto, el teletrabajo, ¿no? La suspensión perfecta, bueno, es un tema, es una herramienta ya final, ¿no?
si la empresa comienza a operar, no hay ningún problema. Yo, lo que acabo de decir hace unos minutos, si yo atiendo al caso en concreto, una empresa, por ejemplo, la empresa A puede comenzar a operar a un 30-40%, una empresa B puede comenzar a operar a un 100%, un 90%. Aquella empresa que está a un 25-30%, válidamente el empleador podría decir, bueno, no necesito, tengo 3 unidades de negocio, no voy a funcionar con 2, solamente con una. Los trabajadores que pertenezcan a una unidad de negocio que verdaderamente no va a entrar todavía en esta primera fase, puedo someterlos a una suspensión perfecta de labores, siempre y cuando esté dentro de los requisitos que exige la autoridad del trabajo, ¿no? Si, lo que mencioné, si dentro de la fórmula el resultado es negativo y estoy dentro de, entonces válidamente, aunque esté operando, puedo hacer uso de esta herramienta. No solamente es cuando estoy inoperativo, sino también cuando opero, pero los números mandan, ¿no? Ahí los números tienen que ser claros, verificables. Ahora bien, el empleador también tiene la posibilidad de aplicar el trabajo remoto, que es una figura nueva al teletrabajo, es una figura mucho más flexible, donde tiene que haber un acuerdo entre empleador y trabajador, y el propio trabajador inclusive puede aportar las herramientas para el trabajo, virtuales, digitales, informáticas, ¿no? El trabajo remoto tiene ciertos requisitos, ¿no? El empleador tiene que comunicar esta variación de trabajo presencial a trabajo remoto formalmente a los trabajadores, tiene que haber un acuerdo por escrito, la autoridad ha establecido un formato virtual para este acuerdo, ¿no? Hay unas facilidades. Pero todas estas herramientas están sobre el tapete, sobre la mesa, y los empleadores pueden hacer uso de ellos, inclusive operando. ¿No? Correcto, correcto. Muy interesante, Cristian. Y has desarrollado el tema del trabajo remoto, teletrabajo, pero estas opciones se vuelven obligatorias cuando yo tengo trabajadores vulnerables. Comentaba ayer una consulta que tuve de una empresa minera, que podría ser de cualquier otra actividad, en el cual una persona de 45 años, sin sobrepeso y digamos sana, sin una característica de las que conocemos ahora como vulnerables, se hizo un examen de sangre y obtuvo un alto índice en triglicéridos, y la empresa le prohibió ir a operar. Entonces ahí nacería la posibilidad del trabajo remoto, o en general yo puedo establecerlo para cualquiera de mis trabajadores, sea vulnerable o no. A ver, en realidad el trabajo remoto es una herramienta que se otorga para justamente evitar los riesgos, minimizar los riesgos, porque evitarlos, bueno, minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajo remoto en este caso sí es una herramienta que se utiliza para la población vulnerable, entiéndase por trabajadores o población vulnerable, aquellas personas pues, que tienen, según las últimas normas, ¿no? Aquellas personas que son mayores de 65 años, padecen de ciertas enfermedades crónicas, como por ejemplo cáncer, problemas pulmonares, ¿no? Sobrepeso. La norma señala pues, un índice pues, de masa corporal por encima de los 40. El tema acá es que dentro de lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que en realidad es un servicio que brindan todas las empresas, llámense grandes, medianas, pequeñas, microempresas, todas están comprendidas dentro de este sistema, ¿no? Y tienen que brindar este servicio. De hecho, hay una figura, hay un actor importante, fundamental en este sistema, que es el médico ocupacional. El médico ocupacional es aquella persona que está facultada para poder decidir quién puede trabajar presencialmente y quién no.
Él es el técnico en salud ocupacional y es la persona, es la autoridad dentro de todo este tema y todo este sistema. Ahora, si en el caso de este señor que tiene 45 años y dio esta prueba, y en realidad tiene un alto grado de posibilidades de contagio por su nivel de triglicéridos, el médico tiene la facultad de decidir si acude o no acude a la empresa a trabajar. Si no acude, tiene como lo que hemos mencionado, la figura del trabajo remoto y el teletrabajo. Ahora, no necesariamente el trabajo remoto es para este tipo de personas vulnerables, de alto riesgo. También es para aquellas personas que de repente pertenecen a una empresa donde la empresa tiene la necesidad económica de no estar sometida a costos fijos o reducir los costos fijos. Entonces, si yo como pequeña empresa necesito reducir costos fijos, no necesito tener personas vulnerables para aplicar el trabajo remoto o el teletrabajo. Estas herramientas también sirven para paliar los efectos económicos, ¿no? Y el empleador válidamente podría decir, bueno, lo que tiene que hacer es, obviamente, comunicar esto al trabajador, pactar un acuerdo por escrito, establecer las bases, las condiciones, cómo se va a dar todo este asunto, y tiene que respetar una cosa fundamental, Raúl. El empleador no puede, o sea, no es ajeno a continuar verificando y controlando el tema de seguridad y salud en el trabajo de aquellos trabajadores que están teniendo trabajo remoto o teletrabajo, ¿correcto? Porque ahí no solamente hay un tema de seguridad y salud en el trabajo respecto a la enfermedad COVID-19, sino también para temas ergonómicos, accidentes de trabajo. Acuérdense que los empleadores tienen que contar, ojo, con registro de enfermedades ocupacionales. El COVID ya está ingresado y considerado como una enfermedad ocupacional. Acaba de ser publicada la norma. Si ocurre algún siniestro dentro de la empresa, hay un contagio dentro de la empresa, el empleador debe comunicar inmediatamente a la autoridad, dentro de las 24 horas de sucedido el hecho, a la autoridad del trabajo, correcto, el tema el contagio sucedido. Y tiene que registrar, ¿no?, ese hecho en el registro de sucesos, ¿no?, de hechos, ¿cómo se llama? Contrarios, estas contingencias. Todas estas contingencias tienen que estar consideradas en el registro. Ojo que estos registros tienen un archivo máximo, o sea, tienen que estar guardados hasta por un máximo de 10 años. O sea, ojo, este tema, este sistema de seguridad en el trabajo puede implicar algunos sobrecostos para las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque tienes que tener claro que el MINSA ha emitido una resolución ministerial, la 239 del 2020, que establece que todas las empresas, todas, incluidas las microempresas, las pymes, las medianas y grandes, tienen que contar con un protocolo de bioseguridad y tiene que estar registrada en el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Salud. Para eso las empresas tienen que contar con un médico ocupacional que diseñe este protocolo. Tiene que diseñar este protocolo y lo tiene que publicar y lo tiene que registrar en el registro integral que maneja el Ministerio de Salud. Entonces, en realidad, este tema, considero yo que el tema de seguridad y salud en el trabajo, al margen de los aspectos colaterales de la suspensión perfecta de labores, que son herramientas en realidad, ¿no?, que van a paliar los efectos económicos, el trabajo remoto, ojo, el trabajo remoto, el teletrabajo, la suspensión perfecta de labores son herramientas que van a paliar los efectos económicos contra las empresas. Sin embargo, en el medio tenemos todo este universo de reglas, de compliance laboral, ¿no?, consistentes, ¿no?, en lo que es el servicio o el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que ahora hay una hiperregulación por esta situación que estamos atravesando. Y ante una hiperregulación, ¿no?, ante una hiperregulación, lo que se recomienda a todas las empresas
es que tengan un sistema de compliance laboral, cumplimiento regulatorio laboral, y se designe a una persona que funja de oficial de cumplimiento en materia laboral, un compliance officer, ¿no? Un oficial de cumplimiento en materia laboral. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, si hay alguna negligencia, un incumplimiento, ya inclusive las consecuencias no solamente son administrativas, sino hasta penales. Acuérdense que el artículo 168-A del Código Penal establece que los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo constituyen delito penal. Entonces, este tema se tiene que tomar seriamente y se tiene que establecer un sistema de cumplimiento, de compliance laboral serio para establecer, para implementar registros, políticas internas, designar al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, contratar a tu médico ocupacional para el diseño del protocolo de bioseguridad, todo eso. Muy bien, Cristian. Muy interesante tu aclaración. Me quedan dos temas en el tintero para cerrar este tema del COVID. Está claro que ha sido declarada una enfermedad ocupacional, pero es para toda clase de actividad. Si yo tengo un restaurante, si yo tengo una firma de abogados, si tengo una empresa agroexportadora, ¿también la considero una enfermedad ocupacional o solamente para alguna clase de actividad propiamente dicha? Esa es la primera. Y la segunda, incluso si yo he otorgado trabajo remoto a mis trabajadores y contraen COVID en su casa o en sus actividades desde su casa, ¿la empresa también tiene que asumir esa responsabilidad? Buenas preguntas. En realidad el tema del COVID, es una enfermedad que se puede contraer en cualquier escenario, ¿no? Llámese restaurantes, llámese grifos, llámese tiendas, centros comerciales, ¿ok? Mercados. Sin embargo, el MINSA, bajo esta regulación, mediante la resolución ministerial 239-2020, ¿correcto? Lo que ha señalado es se puede decir, una graduación de lo que son actividades de riesgo, alto riesgo, mediano riesgo, y hay una lista de actividades que las encuadren cada cual, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores bancarios, ¿no? Mediano riesgo, los trabajadores de mercados, mediano riesgo, o sea, de supermercados, ¿no? Las cajeras de supermercados, restaurantes, ¿no? Pero los que realizan trabajo remoto, bajo riesgo, los que realizan trabajo administrativo, bajo riesgo, los que trabajan en hospitales, en cuidados intensivos, o los que hacen limpieza, por ejemplo, en los pasadizos de los hospitales donde están los cuidados intensivos, alto riesgo, ¿no? Entonces, hay una graduación, pero de todas maneras, este tema no es ajeno a nadie. O sea, la responsabilidad siempre va a estar por parte del empleador, también por parte del trabajador, porque el trabajador tiene la obligación de informar. Acuérdense que existe lo que es el principio de buena fe laboral. Las partes tienen que actuar de buena fe y tienen el deber, en virtud del principio de prevención, informar los trabajadores de aquellos sucesos que si han estado en contacto con personas que han podido tener el COVID, tienen que informarlo al empleador, tienen que, por ejemplo, informar sobre aspectos riesgosos que pueden darse dentro de la empresa, ¿no? Entonces acá tiene que haber una política colaborativa, tiene que haber, por ejemplo, capacitaciones colaborativas, ¿no? Donde el trabajador es el que verdaderamente lleva la batuta, no el empleador controla, vigila. Inclusive puede poner un sistema de videovigilancia, ¿no? Obviamente utilizado de manera proporcional, razonable, pero puede haber un sistema de videovigilancia, está permitido, ya acaba de haber ha habido un pronunciamiento sobre eso, que es proporcional. El Ministerio de Justicia ha sacado un informe sobre la Ley de Protección de Datos y sus alcances con respecto a las vigilancias que deben realizar los empleadores, o la información sobre la enfermedad de los trabajadores, ¿no? El impacto
sobre el tema de la vulneración de la ley, de la protección de los datos, también es importante, ¿no? Porque los datos confidenciales sobre estado de salud de los trabajadores tienen que ser manejados de manera racional, proporcional, razonable, ¿no? Entonces, de hecho, todo esto nos lleva a que la responsabilidad siempre va a estar presente, nadie está ajeno a esta situación, y hay que cuidarse, hay que establecer los procedimientos y protocolos adecuados, ¿no? Y hacerlo con tiempo para evitar estas responsabilidades, o minimizarlas, ¿no? Así es. Claro, de acuerdo, Cristian, pero consideraría que sería un poco complejo cuando alguna persona realiza el trabajo remoto desde su casa, establecer un protocolo de las actividades que puede o no puede hacer desde su casa, porque si esta persona sale a comprar algo a una farmacia o a hacer un trámite en el banco o a un mercado, entre comillas, estaría en horario de trabajo, pero está en su casa y el control es un poco complejo. El empleador no le podría decir, oye, no puedes ir al mercado de 11 a 12 porque es hora de trabajo, pero lo que estamos viendo en la práctica y sucede porque hay necesidades que se tienen que asumir y cumplir. ¿Y qué pasa si en esta salida, que puede o no puede haber sido informado a su empleador, este trabajador se contagia? Y es más, su contagio no va a ser inmediato, no lo va a detectar inmediatamente, sino recién luego de algunos días, ¿no? ¿Y cómo tiene que informárselo? Sí, por eso, Raúl, te mencioné hace unos minutos que en estos casos no se puede atender una norma estandarizada, ¿no? No se puede ser rígido. O sea, ya estos casos apuntan al estudio del caso por caso, el caso concreto. Se tienen que establecer, se tienen que analizar detalles, como tú has señalado, ¿no? Si salió o no salió, informó o no informó. Eso depende ya a la situación del caso en concreto, se aplica el sistema anglosajón y analizas lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Completamente, y aplicarás la ley, ¿no? Aplicarás la ley y esa aplicación absolverá o no absolverá al empleador, atendiendo a las pruebas y al caso concreto. Ahora, ¿cómo verificas que este señor que está lejos, está en su casa, bajo trabajo remoto, está cumpliendo con las medidas? Bueno, hay sistemas donde tú, por ejemplo, puedes ser un controller virtual, ¿no? Donde tiene que haber un acuerdo entre ambas partes, donde ese control virtual pueda ser encendido y tú sepas que ese señor está 4 horas ahí sentado. Se para, regresa y lo ves. Así como yo te veo a ti, tú no me ves a mí. Entonces, ese control puede darse, ¿no? Se puede dar. Yo te veo acá, que estás sentado y te estoy controlando. Y ahí, ¿no? Ahí está la subordinación. Ya cuando se dan estas situaciones, ya tú implementas un sistema efectivo donde yo te pueda ver y te pueda decir, oye, no te pares o párate, ¿cuánto te vas a demorar? ¿A dónde estás yendo? Ten cuidado, ¿no? Ponte tu mascarilla. Ahorita no la tienes, ¿eh? Te estoy viendo que no la tienes. Ya, ponte la mascarilla, ¿no? Entonces, ahí ya se configura el elemento subordinación. Ahí ya se laboraliza la relación. Porque yo te estoy dando directrices, estoy viendo, estoy dirigiendo, ¿no? Entonces, ahí tú puedes, por ejemplo, sí, tener cierto control. No todo, pues porque cuando tú te paras y te vas a la tienda, no sé qué estarás haciendo en ese trayecto. Pero quiero rematar esta apreciación señalando que en los casos en que se da este contagio, este posible contagio, ¿no? Salud acaba de sacar una resolución de gerencia general que establece las reglas para el otorgamiento de un subsidio para aquellos trabajadores que se contagian con el COVID, que ganan menos de 2.400 soles. Salud va a cubrir los primeros 20 días reembolsables al empleador. Para esto el empleador tiene que solicitar dentro de un plazo de 5 días hábiles el reembolso. Es para aquellos trabajadores que se contagian con COVID, tienen una remuneración por debajo de los 2.400 soles. Ahora, si la enfermedad dura y pasan los 20 días, ya se rigen las disposiciones de las reglas generales de la Ley de Modernización de la Seguridad Social del año 97. Eso es lo que quería señalar. Perfecto, Cristian. Entonces, queda claro que el tema de la implementación
de los aspectos de seguridad y salud del trabajo ahora se vuelven esenciales, que todas las empresas, sin importar su tamaño, tienen que implementarlas de acuerdo a las normas laborales, que omitirlo genera incluso un efecto penal en los representantes. Y entonces, justamente de la mano a eso, me gustaría tocar un poco también el tema de las fiscalizaciones, cómo SUNAFIL va a actuar, cómo te van a sancionar, qué pasa si una empresa no le interesa nada lo que hemos escuchado y siendo, entre comillas, formal, quiere seguir operando, no quiere parar, no tiene un cuidado con sus colaboradores. Y aquí creo que Walter nos puede ayudar a decirnos estos temas de fiscalización y sanciones, cómo operarían. Sí, gracias, Raúl. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, no estamos en una coyuntura muy especial, ¿no? Sin embargo, las reglas de juego que establece el Estado para la supervisión, para la vigilancia de las normas laborales continúan básicamente plenas, ¿no? Estamos hablando de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, ¿no? Que es el órgano competente para este tipo de fiscalizaciones laborales. También existen algunas direcciones regionales de trabajo, pero todas estas están como de salida, ¿no? Incluso hoy día ha salido una resolución ministerial, la 096-2020 del Ministerio de Trabajo, que dispone la transferencia temporal de competencias, funciones, personal y acervo documentario de la Dirección Regional de Trabajo de Lima a la SUNAFIL, ¿no? Entonces ya tenemos identificado plenamente cuál es el órgano pertinente para efectuar la fiscalización, la SUNAFIL, ¿no? ¿Cómo se inicia, cómo se da una inspección laboral? Porque es el instrumento en base al cual, ¿no?, se determina si se está vulnerando un derecho laboral, ¿no? Bueno, la inspección laboral de oficio o programada se puede efectuar, ¿no? Normalmente pues son por campañas, y otras que son las que van a hacer el pan de día a día de este tipo de situación, es la inspección por una denuncia, ¿no? Una denuncia de parte del trabajador, directamente afectado, o a través de un sindicato si existe, ¿no? Entonces, la inspección está a cargo pues de un inspector, ¿no? El inspector, ¿qué se recomienda a las empresas cuando llega este inspector y toca la puerta virtualmente o físicamente de la empresa, ¿no? Se recomienda, primero, pues como ya lo dijo Cristian, ¿no?, hay que tener la certeza de que tenemos todas las normas en total y absoluto cumplimiento, ¿no? Pero bueno, igual al margen de eso, pues hay que recibirlo inmediatamente al inspector, ¿no? Porque si no lo recibimos inmediatamente, él puede dar por finalizado pues su actuación y levantar un acta e irse, pues, ¿no? Y eso ya de por sí configura una infracción, ¿no?, que es la obstrucción a la labor inspectiva. Bueno, una vez que ya se ha tomado contacto con este inspector, hay que preguntarle para qué viene, ¿no? De esa forma nosotros podemos como empresa designar a una persona que pueda acompañarlo, ¿no?, y pueda acercarle la documentación, brindarle la información que el caso necesita, ¿no? Por ejemplo, si la inspección es sobre un despido intempestivo, puede ayudar al inspector, el jefe de recursos humanos. Hay que informar y documentar bien al inspector, ¿no? El empresario, la persona que este designe, debe guiar e informar al inspector con claridad acerca de las acciones realizadas por la empresa y las obligaciones laborales que se están verificando. Además, se le debe presentar toda la documentación y las herramientas al inspector para que tenga un panorama más claro y entienda que no se está realizando un incumplimiento de la norma laboral. ¿Qué puede hacer el inspector, ¿no?, en esta inspección? El inspector puede emitir recomendaciones para el cumplimiento de la norma, puede dar advertencias, ¿no?, sobre pues, algún tema que él vea flojo, o puede hacer requerimientos formales, ¿no?, de documentación, de información. Y finalmente, lo más grave de todo esto es que si él verifica que hay pues una infracción grave, ¿no?, puede incluso paralizar o prohibir las labores en el centro de trabajo. Al finalizar esta inspección, bueno, estamos hablando ahorita todavía de la etapa de investigación, el inspector
debe emitir, si es que no ha detectado la infracción de alguna norma laboral, un informe de conclusiones de actividades inspectivas, donde él va a poner todo lo que ha realizado, todo el trabajo que ha efectuado. O si no, ¿no?, hará pues un acta de infracción. Esta es cuando se detecta una infracción, una falta de carácter sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo que no haya sido debidamente subsanada, ¿no?, consignando la propuesta de sanción o sanciones. Ahora, ¿cuáles son estas infracciones, no? Todas estas infracciones están determinadas, ¿no?, tipificadas, las conductas infractoras, en la ley y el reglamento. Las infracciones se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿no? De acuerdo a la materia, pueden ser infracciones en materia de relaciones laborales, donde tenemos incumplimientos relacionados a los beneficios sociales y a las relaciones laborales, infracciones en seguridad y salud en el trabajo, relacionadas a las acciones y omisiones que afectan la seguridad y salud de los trabajadores dentro e incluso fuera del centro laboral. Ojo, infracciones en materia de seguridad social referidas a la retención y aporte íntegro, ojo con esto también, y oportuno en el régimen previsional del trabajador. Claro, con las excepciones, ¿no?, que está brindando pues a la ley, ¿no?, las disposiciones normativas actuales, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, esto es dentro pues de lo que es la actuación del inspector, ¿no? Si ya el inspector verifica la infracción, ¿no?, pues va a proponer una sanción, ¿no?, dependiendo de la infracción cometida, ¿no? Entonces esta infracción puede ser leve, ¿no?, que básicamente acciones o omisiones de carácter formal, algunas ya graves, ¿no?, aquellas que van más allá de las formalidades, afectando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, básicamente respecto a su oportunidad de cumplimiento, y las muy graves, ¿no?, aquellas que vulneran los derechos de los trabajadores, pero con una mayor relevancia. Por ejemplo, podemos tener el no goce, el descanso vacacional, la agresión, el descuento arbitrario de haberes, la vulneración de la libertad sindical, ¿no? Y en estos casos ya, como bien lo ha dicho Cristian, bueno, tenemos que tener en consideración lo que está ocurriendo, pues, ¿no?, en la coyuntura de esta enfermedad del COVID-19. Correcto, Además, correcto, finalmente Walter. tenemos... Sí, sí. Sí, solamente disculpa que interrumpa para pedirte una precisión, porque está clarísimo lo que nos has desarrollado en un marco, digamos, normal o una inspección física real en una empresa que tiene actividades indispensables y que sigue operando, una actividad industrial y que tiene a sus trabajadores ahí. Pero la mayoría de empresas el día de hoy, las que no son actividades indispensables, no están operando en sus lugares, en sus oficinas o fábricas. Entonces, ¿cómo sería esta inspección? Tú adelantaste que era virtual, pero tú por tu experiencia profesional, el día de hoy, ¿se están dando estas inspecciones virtuales por parte de SUNAFIL? ¿Qué cosas están verificando? Porque todo va a ser un envío con un símil tributario, un envío, una recepción y envío de documentos vía virtual y nada más. ¿Tú cómo has visto este tema en la actualidad? ¿Qué está pasando a nivel de las inspecciones virtuales? Claro, mira, como bien ya se dijo, ¿no?, acá opera mucho el principio de buena fe, ¿no? No estamos, obviamente, dentro de un contexto normal y efectivamente, pues, las operaciones son en muchos casos virtuales, ¿no?, con teletrabajo, ¿no?, por ejemplo. Pero igual, ¿no?, dentro de esta buena fe no nos olvidemos de que esto se puede verificar, ¿no?, porque esta es una declaración jurada. Esto tiene carácter, toda la información que está brindando la empresa respecto del desarrollo de sus operaciones tiene ahora la característica de una declaración jurada. Y esto, obviamente, pues, te da la fórmula para que tú puedas hacer una verificación, no ahora, porque esto, pues, a ver, es muy probable que sea imposible, pero con posterioridad la SUNAFIL va a tomar acción, ¿no? Además, bueno, también entiendo que está tomando acción no de la forma como podría hacerlo normalmente, pero sí de alguna manera, ¿no?,
dentro de las limitaciones que existen pues, actualmente, ¿no? Además también, bueno, la SUNAFIT también tiene sus propios problemas, ¿no? Por ejemplo, el sindicato de inspectores determinó que al día de ayer que se iban a reanudar las acciones, ¿no?, de los inspectores ya de manera presencial, ¿no? No podían acceder a hacerlo, ¿no? Porque no sabían, no tenían la certeza de que los protocolos de salud y seguridad se habían cumplido, ¿no? De acuerdo a lo dispuesto por la resolución ministerial del Ministerio de Salud. O sea, todos tenemos acá problemas para poder trabajar. José, ¿me puedes permitir un minuto o 30 segundos? Por supuesto, claro que sí. Sí, o sea, en realidad lo que dice Walter es correcto. En definitiva, se dan todos estos temas, estas problemáticas, estas situaciones, porque a todos, bueno, este asunto nos ha agarrado al caballazo, verdaderamente. A ver, en el tema de la inspección, de la fiscalización, hay muchos puntos que son bien complejos, que es, por ejemplo, el tema que ocurre con el tema del trabajo remoto, cómo se fiscaliza, inclusive para el tema de los trabajadores del hogar, ¿no? ¿Cómo fiscalizas, pues, el cumplimiento de una seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores del hogar, ¿no? ¿Cómo implementas esa situación, ¿no? Entonces, a ver, en la legislación peruana respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Se ha contemplado que son fiscalizables, por ejemplo, el tema de los trabajadores del hogar. Lo cito porque puede ser un símil, una analogía con los trabajadores, con el trabajo remoto. En España, por ejemplo, los españoles, bajo la ley española, ha excluido estas figuras complejas, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema de la inviolabilidad de los domicilios, ¿no? Tenemos el tema del principio de la inviolabilidad del domicilio. Fácticamente es complejo, es complicado, casi imposible. Entonces los españoles han sido más prácticos y en la norma han señalado básicamente que estos supuestos no están regidos, pues no están dentro del marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cosa que no se ha hecho acá en el Perú. En el Perú sí lo hemos ingresado. Entonces, claro, tu pregunta apunta, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Entonces, hay que sincerarnos. O sea, de hecho, la realidad operativa en estos puntos, en estos casos, puede ser muy limitadas para los inspectores de trabajo. ¿Por qué? Por justamente el tema de la inviolabilidad del domicilio. Correcto. Gracias por tu precisión, Cristian. Gracias, Walter, por tu explicación tan clara de este tema. No sé si ustedes tienen algún punto que quieran desarrollar de manera adicional, y caso contrario, pasaríamos a las consultas que puedan tener las personas que están participando en esta webinar. Sí, algo adicional, José. Es algo muy breve, que en realidad sí, o sea, la fiscalización laboral va a incidir básicamente en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, en verificar los protocolos, ¿no? En verificar si tienen los protocolos, si están publicados, si están registrados, ¿no? Si tienen un sistema implementado dentro de la empresa sobre este asunto. Y también va a verificar sobre ciertas figuras nuevas. Por ejemplo, el tema de la licencia con goce de haber para aquellos trabajadores, por ejemplo, que tengan familiares con COVID o que hayan sido diagnosticados con COVID. Acuérdense que el Ministerio ha emitido una norma donde se faculta, donde el trabajador puede solicitar una licencia con goce de haber con cargo a compensación. Eso tiene que estar materializado en un acuerdo, ¿no? Ese es un punto, por ejemplo, ¿no? También, esto está contemplado en el decreto legislativo 1499, que es una norma reciente que ha emitido el gobierno, y también es importante señalar que este decreto legislativo 1499 también ha establecido facilidades para el pago de las deudas sociolaborales pendientes.
con los trabajadores. Este decreto legislativo 1499 permite al empleador y trabajador fraccionar, financiar, fraccionar la deuda sociolaboral hasta por 12 meses. Tiene que estar contemplado en un documento, en un acuerdo, lo que evitará justamente una posible fiscalización, el inicio de las inspectivas, ¿no? Entonces, este tema del fraccionamiento de la deuda sociolaboral es importante porque va a paliar o va a ayudar a ciertas empresas a afrontar las deudas laborales con sus trabajadores. Esto también es fiscalizable y va a ser fiscalizable, ¿no? Otro punto final también que quiero señalar, es que hay mucha información, hay muchas cosas en esta situación, que, por ejemplo, también existe que para los trabajadores vulnerables se ha dispuesto de que puedan firmar un compromiso, una declaración jurada de responsabilidad para acudir al centro de trabajo de manera presencial. Esta declaración jurada de compromiso o de responsabilidad todavía no ha sido colgada, ojo, en las plataformas del gobierno, de sus páginas web, todavía. Pero también esta declaración jurada es importante, José, porque apunta a lo que tú preguntaste hace un rato, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del empleador? Pero ¿qué pasa si el trabajador ha firmado esta declaración jurada donde asume la responsabilidad? Ahí ya tienes una prueba clara y directa de que la responsabilidad ya está en la cancha del trabajador. Si se infecta, él asume, ¿no? Él asume. Eso es muy interesante lo que mencionas, porque habría que evaluar cuál es su trabajo, ¿no? A dónde va a ir, porque difícilmente un trabajador va a trasladar la responsabilidad en sí mismo cuando va a ir a un mercado o va a tener una actividad que es peligrosa, ¿no? Así es, efectivamente. Efectivamente, básicamente eso era lo que quería yo mencionar para cerrar esta interesante charla, encuentro con ustedes. Y nada, quedamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener los asistentes. Perfecto. Voy a agradecer a ADEX que a través de ellos nos planteen las preguntas que se están haciendo a través del chat para que mis colegas puedan absolverlas, por favor. Bien, agradecemos a todos los expositores. Veamos las preguntas que nos han escrito. Ok, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la base legal que determina que en las empresas debe haber un oficial de cumplimientos de salud? A ver, yo quisiera mencionar algo. El tema del compliance laboral que acabo de mencionar, o bueno, que mencioné en esta reunión, un sistema que no está todavía ampliamente regulado en el Perú. Este tema está desarrollado en otros países, todavía en el Perú es incipiente, el sistema de compliance penal laboral. Sin embargo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento establece que las empresas deben contar con un encargado, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquellas empresas que tengan más de 20 trabajadores deben contar con un comité. Aquellas empresas que cuenten con menos de 20 trabajadores deben contar con un supervisor. Y este supervisor puede ser, obviamente, de Official Compliance o Compliance Officer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha documentación, mucho soft law, mucho derecho blando interno que se debe realizar, que se debe cumplir, se debe controlar, como son las políticas internas, ¿no? De cumplimiento, los protocolos, los registros y finalmente un reglamento de infracciones y sanciones de los trabajadores. O sea, este reglamento interno de infracciones y sanciones se debe elaborar para instar a los trabajadores a que cumplan con su deber de informar, colaborar, ¿no? En este sistema de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos laborales, ¿no? Entonces, la base normativa, reitero, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú y su reglamento. Bien, tenemos otra pregunta de Rebeca. Nos indica,
¿Cómo se consideran los días que al trabajador se le pone en aislamiento al tomarse la primera prueba rápida que salió negativo? Los doctores no emiten descanso médico, pero les indican que vengan dentro de los 10 días para su segunda prueba. Y, pero si les han medicado como enfermo de COVID, acitromicina, paracetamol, no sé cómo tomar como descanso médico. Bueno, en realidad sería un descanso médico normal, ¿no? Porque, a ver, vamos a entrar a un poco de detalle. Eh, hay, hay- hay un requisito para el tema de las ausencias injustificadas por tema de salud. O sea, acá tenemos que partir por la norma general que ya teníamos, ¿no? Que te exige, por ejemplo, un certificado médico para poder considerar esos días como días compensables, ¿no? No perdidos, ¿no? Pero si, por ejemplo, la persona no cuenta con esa facilidad porque estamos justamente en una situación irregular, ya las empresas deben tomar cierta flexibilidad con respecto a sus trabajadores. No se puede ser tan duro ni tan exigente, tan rígido, ¿no? Yo particularmente, en este caso, saliendo fuera de lo que dice la ley, ¿no? Como empresa, yo podría de repente considerar esos días reconocidos, ¿no? Siempre y cuando haya un documento, no tan rígido como un certificado médico firmado, pero elementos que me indiquen que esa persona está mal, ¿no? Medicamentos, compra de medicamentos, una comunicación virtual donde vea que la persona se siente mal. Hay una presunción de veracidad. Acuérdense que hablé del principio de buena fe laboral. Mientras no probemos lo contrario, entiendo que el trabajador está actuando de buena fe, no está sacándome la vuelta. Entonces hay que ser flexibles en una situación como esta, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta de Jaime. Jaime, no sé si logras escucharnos. Creo que lo he interpretado de esta manera. Nos indican con respecto a los tópicos que tienen que haber dentro de las empresas, eh, indican, hay exigencia de enfermeras, o sea, que haya enfermeras en las empresas. ¿Cómo se maneja la, ante una enfermera que no puedas obtenerla para tu empresa? Porque si se dan cuenta, todas las enfermeras están trabajando para el Estado y si no logro encontrar para mi empresa, ¿cómo, cómo puedo seguir laborando? Sí, quisiera ser sincero, no he visto ese punto de la exigencia de una enfermera en una empresa, porque, bueno, en primer lugar tenemos que entender que todas las empresas no son iguales, hay grandes empresas, medianas, pequeñas. Esa exigencia, me imagino que sería para una grande, ¿no? Que tenga más de 500 trabajadores. Porque, ojo, la ley de seguridad y salud en el trabajo te establece de que tú debes contar con un médico ocupacional fijo, permanente, durante los 5 días de la semana y por 6 horas diarias, si es que tú cuentas con una empresa con 500 trabajadores o más. Para aquellas empresas con trabajadores por debajo de esa cantidad, puedes contar con un médico ocupacional que vaya discrecionalmente de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Esto de la enfermera es un tema nuevo, que no lo he visto, no lo he leído, y me parece pues verdaderamente una situación que no resulta lógica, porque justamente este personal debe estar atendiendo la primera línea de atención en esta crisis y no estar en las empresas, ¿no? Eso tendríamos que verificar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa si hago mis protocolos para reiniciar las actividades, pero no tengo implementación la SST, perdón, no tengo implementado la SST? ¿Cuál sería la implicancia? La responsabilidad es del representante legal. Sin embargo, no se nombra un supervisor SST, ¿también sería el mismo grado de responsabilidad para ambas? Claro, o sea, el cumplir con los... en realidad tenemos que entender que tenemos una ley que es la Ley General de Inspección del Trabajo. Y en esta Ley General de Inspección del Trabajo y sus reglamentos se establecen las infracciones del empleador con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el no implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo es considerado como infracción grave, hasta muy grave, por parte de la autoridad, que es pasible de sanción y de multa. Y ya la multa se establecerá de acuerdo a la cantidad de trabajadores afectados. Imagínate que la empresa tenga 1000 trabajadores, porque esto afecta a todos. Entonces, la multa es altísima.
¿no? O sea, tú puedes contar con un protocolo, pero no tienes un sistema. ¿Qué haces con el protocolo? Porque el protocolo lo tienes que notificar. El médico ocupacional te firma y te hace el protocolo, pero el protocolo lo tienes que derivar inmediatamente, lo tienes que derivar a tu comité de seguridad o a tu supervisor de seguridad para que lo publique, para que lo registre, ¿no? Si no tienes un sistema, ¿qué haces con el protocolo? ¿A quién se lo notificas? ¿No? Entonces, claro, el contar con un protocolo, pero sin un sistema, es como no tener nada, ¿no? Ese es el tema. Ok. Tenemos otra pregunta. Nos indican cuál es la base legal en la cual el trabajador que se infecte de COVID-19 va a recibir un pago por salud. Sí, a ver, acá tengo justamente una nota muy puntual sobre el tema. Es la resolución de gerencia general número 563, GG-E-Salud-2020. Ok. Vizcarra nos escribe, ¿dónde dice que un médico laboral debe elaborar el protocolo? A ver, la resolución ministerial 239-2020 MINSA te establece que hay que elaborar un protocolo, pero esa norma la tienes que entender conjuntamente con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Si tú revisas la ley de seguridad y salud del trabajo y su reglamento, vas a entender de que estos protocolos lo tiene que realizar un médico ocupacional. Aparte tienes que revisar la Ley General de Salud, ¿no? Tienes que revisar la Ley General de Salud para entender de que estos protocolos los realiza un médico ocupacional, no un abogado, ni economista, ni contador. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Ok, Claudia nos pregunta, solicitamos suspensión a partir del mes de mayo para un grupo de 18 personas que son impulsadores que trabajan en autoservicio. Al no permitir esto, su ingreso no tenían gestión a realizar ni por trabajo ni por teletrabajo. Sin embargo, ahora los AASS nos están solicitando su incorporación. Es decir, necesitamos cortar la suspensión, pero aún estamos en trámite con SUNAFIL para el permiso de suspensión. Ya nos han pedido documentación de sustento 2 veces a través del correo. ¿Podemos incorporarlos en junio? A ver, quiero entender bien esta consulta, o sea, ¿qué significa AASS? Porque, bueno, en realidad, a ver, voy a tratar de esbozar un poco lo que ha preguntado en base a la experiencia, ¿no? Claudia nos indica que AASS es autoservicios. Ya, ok, Ujú. ok. Entiendo que la suspensión perfecta de labores ha sido dada, o sea, ha sido decidida por el empleador, porque ya no tiene otras alternativas, la ha comunicado al Ministerio, ha solicitado la aprobación del Ministerio de Trabajo, ¿no? Del Ministerio, o sea, y hay un plazo que se debe esperar, ¿no? Para que esto suceda. De lo contrario, se hace efectivo el silencio administrativo positivo. El plazo es de 30 días naturales, ¿no? El plazo de 30 días más 7 días, ¿no? En este caso 30 días hábiles, perdón, más 7 días. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que mientras no exista, a ver, el artículo 15 del decreto legislativo 728, correcto, que ya existe hace 25 años, te faculta a recurrir a la figura de la suspensión perfecta de labores, y eso se hace efectivo ni bien el empleador lo comunica a sus trabajadores. La comunicación posterior a la autoridad administrativa de trabajo ya es un tema formal.
y ya el Ministerio de Trabajo hará una evaluación ex post, de si esta decisión verdaderamente es legal o no, tiene sustento o no. Entonces, mientras la autoridad administrativa de trabajo no te diga, no te rechace tu solicitud, tú todavía estás dentro de la figura de la suspensión perfecta de labores y los trabajadores no tendrías la obligación de que estos señores vengan a trabajar y tú les pagues, ¿no? Entonces, hay que esperar a que qué es lo que te dice la autoridad del trabajo en cuanto a tu pedido de solicitud, a tu solicitud de suspensión perfecta de labores. Perfecto. Todo bien, Cristian. José, me gustaría agregar un punto también que lo he visto. Un amigo, colega notario, pidió su suspensión perfecta por los 3 meses, pero en vista a la fase 1 que ya entró en vigencia, la notaría ha comenzado a operar mucho antes de estos 3 meses. Todos sus trabajadores se han reintegrado y están trabajando unos de manera remota, otros en la notaría. O sea, yo entiendo, y confírmame, Cristian, la consulta, eso es totalmente posible, aun cuando la autoridad de trabajo no haya respondido nada, y aun cuando se haya solicitado por 3 meses, yo puedo recortarla, si se puede decir. ¿Es correcto? Ya. Mira, la figura de la suspensión perfecta de labores la considero yo como una figura súper flexible. Debe ser flexible, ¿no? O sea, es una herramienta que yo la puedo utilizar como empleador, pero también puedo dejarla de utilizar en cualquier momento, porque lo que se preserva acá es el trabajo. Lo que debe prevalecer es el trabajo, la prestación efectiva de servicios. Entonces, si existe un evento posterior que me permite iniciar operaciones y llamo a mis trabajadores a que se incorporen, esta figura ya queda de lado, ya no es necesaria, ¿no? Entonces, de hecho, hay por ejemplo, ¿no? A ver, quiero explicar esto. El decreto legislativo 728 tiene un artículo sobre esto. Y el reglamento del decreto legislativo 728 tiene un segundo artículo sobre esto. No tenemos más. Y el decreto de urgencia 038, que acaba de sacar el gobierno sobre suspensión perfecta de labores, tampoco te desarrolla lo que tú has preguntado. Sin embargo, ¿qué nos indica el criterio sobre eso? Que es una figura flexible, que es una figura sumamente flexible, porque lo que se tiene que prevalecer acá es el derecho al trabajo, el derecho a la prestación efectiva del servicio. Entonces, si yo tengo la posibilidad de reincorporar a mis trabajadores hoy, bienvenido, y dejo ya la suspensión perfecta queda en un segundo y tercer plano, incluso. De acuerdo, gracias, Cristian. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Una del señor Jaime Rivero. Teniendo una gerencia que no cumple con actividades por todas las cuarentenas y las empresas no tienen mucho presupuesto para pagar, ¿se le puede despedir como cargo de confianza? ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Disculpa. Nos indica, teniendo una gerencia que no cumple con actividades durante la cuarentena y la empresa no tiene mucho presupuesto para pagar, ¿se le puede despedir como cargo de confianza? A ver, el tema del cargo de confianza, del trabajador de confianza, es un tema muy, a ver, es interesante, es reciente, hay muchos detalles que se tienen que ver ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque un gerente no solamente es un trabajador de confianza, sino también es un trabajador de dirección. Un trabajador de dirección y de confianza. Habría que ver si este trabajador ingresó directamente al puesto a un puesto de confianza, de dirección, o fue promocionado. Si ingresó directamente a un puesto de confianza, ¿no?, se le considera un trabajador de exclusiva confianza. Es lo que dice la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. Un trabajador de exclusiva confianza, según el último pleno casatorio, ¿no?, de exclusiva confianza, no goza de estabilidad laboral. Al margen de lo que suceda ahora con el tema de la pandemia, ¿no?, es un tema ya muy ajeno, muy complementario.
estando o no en pandemia, un trabajador de exclusiva confianza no tiene estabilidad en el trabajo. Por ende, no tendría derecho al pago de la indemnización por despido si es que el empleador decide cesarlo por retiro de la confianza. Perfecto. Vamos a tomar dos últimas preguntas. Tenemos una de María, que nos indican, ¿una empresa de servicios que tiene 2 trabajadores también entra a la implementación de SST? Sí, es para todos. El sistema de seguridad y salud en el trabajo es para todos. Para todos. Para todas las empresas, independientemente de la cantidad de trabajadores que tengan. Perfecto. Tenemos la última pregunta de Rebeca. Nos indica, si tengo un trabajador que se le ha entregado una EPP sanitario, pero se le destaca a una planta donde se ha detectado que hubo 2 infectados, se le pidió al cliente que implementara su protocolo y este lo ha hecho, pero el trabajador no desea ir, ¿qué medida flexible podría tomar? Sí, es un punto importante porque en realidad en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en la ley de seguridad y salud del trabajo se establece la posibilidad de que, ¿cómo se llama?, el trabajador observe o pueda observar ciertas situaciones de riesgo. Ojo, que esta ley de seguridad y salud en el trabajo establece como un acto de hostilidad el tema de obligarlo a realizar una labor riesgosa, y menos aún si el trabajador lo ha observado. La ley habilita al trabajador a observar esta situación. Entonces, tiene que haber ahí un acuerdo. A ver, tiene que haber ahí una medida, se tienen que prever medidas de seguridad que generen confianza al trabajador. Tiene que haber ahí un diálogo empleador-trabajador y ver qué soluciones se tienen que tomar. ¿Por qué? Porque acuérdate que acá tenemos el comité, no sé qué tipo de empresa será, cuántos trabajadores tendrá, pero para todos los escenarios, acuérdense de que una empresa debe contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo creo que en este caso tiene que haber una participación de estos actores, el médico ocupacional y el trabajador afectado, para poder solucionar este problema, este impasse. Mientras no haya una participación conjunta de todos estos actores, el trabajador podría de repente inclusive acudir a la SUNAFIL para presentar una queja sobre este asunto. Perfecto. No sé si podemos responder una última que me parece muy, muy interesante. Dice, si un empleado pone pretexto de no ir porque tiene un familiar enfermo en su casa, ¿se le puede dar de baja por término de contrato o de no asistencia por 3 días? ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta, Chris? Te agradecería. Sí, no hay problema. Dice, si un empleado pone un pretexto de no ir a trabajar, ya porque tiene un familiar que tiene el COVID o está enfermo en su casa, ¿se le puede dar de baja por término de contrato o de no asistencia por 3 días? ¿O hay alguna cláusula que lo pueda exonerar al trabajador? Mira, todo el tema de la desvinculación tiene que ser probado. Hay que verificar si verdaderamente es un cuento lo que ha dicho el trabajador o si verdaderamente es cierto. En realidad, ¿qué te dice la ley? La ley te dice lo siguiente. Si hay faltas injustificadas, ¿correcto?, del trabajador, el trabajador tiene la obligación de presentar su justificación al empleador dentro de las 48 horas de haberse reincorporado al trabajo. Si no lo hace, se puede establecer que este señor ha incurrido en la falta grave de faltas injustificadas. El reglamento del decreto legislativo 728 te establece esta obligación por parte del trabajador, de que si él falta, tiene el deber de justificar. Si él, hay que hacer el conteo. Tienes que contar 3 días. Faltó 1, día 2, día 3. Y luego tienes que hacer el conteo de los 2 días que tiene para justificar. Día 4, día 5. Tienes 1, 2, 3, faltó 3 días. Tiene 2 días para justificar. Ahí inicias el procedimiento de despido, cursándole una carta de preaviso. Pero hay un pronunciamiento de Corte Suprema que te dice que el trabajador inclusive tendría
plazo para justificar presentando su carta de descargos. Ahí tendrá que presentarte la justificación, el certificado COVID de su familiar, quién es su parentesco, madre, padre, concubino, hijo. Porque si eso no lo hace, luego pasan los 6 días naturales para que él ¿no? Y si tú consideras que no hay pruebas, procedes a cursarle la carta de despido por faltas injustificadas. Perfecto. Bueno, llegamos al límite del tiempo. Agradecemos a todos los invitados por sus preguntas. Muy interesante. A los expositores, gracias por aclararnos mucho sobre el tema de la empleabilidad. Y bueno, no sé si tienen algún comentario para poder cerrar este foro virtual. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a las personas de ADEX, a mis colegas expositores, Cristian y Walter. Gracias a todos los que han participado. Si alguno de los que han participado tienen alguna consulta, alguna duda adicional que no se haya podido responder en esta exposición por temas de tiempo, por favor, hacerlo a través de ADEX, con las personas que han tenido contacto para su registro, y encantados podemos apoyarlos a ustedes cuando gusten. Por mi parte, eso es todo. Cristian, Walter, si quieren dar algunas palabras de despedida. Sí, gracias, José. Estuve encantado de estar con ustedes, de absolver las preguntas, las dudas y consultas que se han realizado de acuerdo a nuestras posibilidades, porque bueno, hay mucha información, pero dentro de todo ello hemos tratado de condensar algunos aspectos que consideramos relevantes, importantes para los empleadores y los trabajadores. Muchas gracias a todos y estoy para servirnos. Walter, te cedo. Igualmente, Raúl, Cristian, por esta oportunidad, muchísimas gracias. Estamos a su disposición para cualquier aclaración de esto que está pasando, ¿no? Justamente por esta coyuntura tan especial que tenemos. Gracias. Muy bien, gracias a todos y salud a la persona que está estornudando. Estamos en contacto, gracias a todos nuevamente. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias por asistir. Al finalizar, en un plazo no mayor de 5 o 6 horas que se genere el video en Zoom, lo estaríamos compartiendo al correo que se registraron al momento de la inscripción. Sí, gracias, José, y por favor te rogaría que si a las personas que han participado tienen consultas adicionales, las recibas y nos las traslades. He copiado todas las preguntas que no hemos podido responder y se lo envío al correo de Janet para que se lo pueda reenviar a ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a los asistentes. Muy agradecido. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.